Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Primero, disculpen que la semana pasada no hice un video de reflexiones del Shabbat. Tuve unos problemas técnicos que me impidieron hacerlo. Me dio mucha lástima porque justo era para allá la porción de la Torah llamada Azinu, que justo es mi cumpleaños, mi fecha de cumpleaños hebrea y también la fecha occidental. Pero no importa, será por algo que no lo pude hacer. Y hoy vamos a hablar de la porción de la Torá de hoy y de la fecha especial que es de la celebración de Sukkot. Es otra celebración que también está escrita en la Torá. Para los que son nuevos en este canal, les cuento que los viernes a la tarde, entre viernes a la tarde y sábado, cuando entra el Shabbat, el sábado, nosotros aquí estudiamos la porción del Antiguo Testamento, que es la Torá hebrea, de esa fecha. Y la analizamos de la perspectiva primero del idioma original, que es el hebreo, porque sabemos que hay gigantescos errores en la traducción y hay también malas interpretaciones, a veces también omisiones y al parecer quizás hubo alguna intención, pero bueno, no importa. Pero nosotros aquí hablamos de lo que dice el texto original y también analizamos las profundidades de las extradimensiones que tiene el texto, porque ya lo expliqué en los últimos videos. De acuerdo a la Kabbalah hebrea, la Kabbalah es el análisis de las profundidades del texto, es decir, no quedarse solo en lo literal, sino que primero analizarlo de acuerdo a las palabras, letras hebreas, numerología hebrea y, por supuesto, que la simbología. Uno de los maestros más grandes de la Torá dijo que es un grave pecado quedarse solo en el nivel del pshat. Pshat en hebreo quiere decir simple, o sea, simplicidad. Entonces, es un pecado quedarse solo con el significado literal, es decir, la historia que nos cuenta la Torá, porque está todo codificado con simbologías, analogías, etcétera, y tenemos que tratar de entender lo que realmente nos quiere decir la Torá. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, por lo menos desde mi perspectiva humilde, agregar mi pequeño granito de arena para entender un poquito más la Torá, que es el primer testimonio escrito de Dios, porque este texto fue escrito por Moisés, los primeros 4 libros del Pentateuco en escritura automática, que es canalización directa de la palabra divina, y el quinto, que es ahora el último libro, que está a punto de terminar hoy, ¿sí? Porque hoy es la última porción de la Torá, que se dice Parashá en hebreo. El último libro lo escribe Moisés ya contando toda la historia de los hebreos y dejando un testimonio para asegurarse de que ellos entienden quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, sobre todo que entiendan cuál es la voluntad de Dios, es decir, para que vivan de acuerdo a ella. Entonces el nombre de la porción de hoy es Vezot Abrahá. ¿Se acuerdan que yo al final de todos los videos digo, esta es mi brajá? Brajá es bendición. Entonces ahí lo vemos escrito, Vezot Abrahá quiere decir, y esta es la bendición. Y ahí empieza Moisés a bendecir al pueblo hebreo justo antes de irse y morir, porque ahí es el momento en que él va a morir. El pueblo hebreo va a entrar, va a cruzar el Jordán y va a entrar en la tierra prometida, y él no, él ya hizo su trabajo, se va a separar de ellos, se va a ir de este mundo. Entonces, primero quiero comentar que hoy, esta tarde, en la Erev, que la Erev quiere decir atardecer, que es cuando comienza el día en el calendario hebreo, es decir, los días para toda la cultura hebrea comienzan en el atardecer, es decir, viernes a la tarde comienza el sábado. Y hoy es Erev Sukkot, es decir, es el atardecer, el comienzo de la celebración de Sukkot. Ahí lo vemos escrito, que viene de la palabra sukkah. ¿Qué quiere decir sukkah? Sukkah quiere decir choza o cabaña, pero hablamos de una choza o cabaña que no es una construcción permanente, sino algo más precario. Eran chozas y cabañas que tenían que construir los hebreos cuando iban por el desierto. Cuando salieron de Egipto, ellos
utilizaban maderas, juncos, en el techo ponían pajas y luego las desarmaban, o sea, era algo armable y desarmable. Y Sukkot viene a ser el plural de la palabra sukkah. Entonces es la celebración de las chozas o cabañas, que va junto con la terminación de la lectura de la Torá. ¿Y dónde aparece esta celebración dentro del Antiguo Testamento? Aparece en Levítico 23, versículo 39. Les voy a leer de la Reina Valera, que es la que tengo en castellano. Dice así: Empero a los 15 del mes séptimo, cuando hubiereis allegado el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado, sábado será también el 8º día. Y tomaréis el primer día gajos con fruta de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades, en el mes séptimo lo haréis. Y ahora en el versículo 42 aparece el tema de las cabañas. Escuchen bien, versículo 42 dice: En cabañas habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en cabañas, para que sepan vuestros descendientes que en cabañas hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Primero, que esto tiene que ver con una estación del año en la que hay ciertos frutos, ciertos árboles, es decir, que esto ocurre durante el otoño en el hemisferio norte. Y luego, lo que comenta aquí el texto es que Dios pide que ellos todos los años, durante ese periodo del año, festejen 7 días dentro de esas chozas. Y yo les cuento que en Israel toda la gente construye chozas, y en esta época del año, desde hoy a la tarde en Israel, todos duermen durante una semana en esas chozas. Es decir, no todos, por supuesto que estoy hablando de la gente religiosa, no de los seculares, pero en general se construyen esas chozas y luego se duerme, se come, se estudia la Torá, se hace todo lo que se haría en casa dentro de esas chozas. Cada uno se lo hace en su jardín, algunos lo hacen en su balcón. Y lo que dice el texto es que es para conmemorar y para que todas las generaciones recuerden que al salir de Egipto ellos habitaron en chozas. Y ahora vamos a tratar de entender un poquito el contexto, porque tal como les expliqué en muchas oportunidades, la palabra Egipto en hebreo se dice Mitzraim, ahí lo vemos escrito, que tiene una raíz hebrea que es Tzadik Reish, que quiere decir angosto, es decir, Tzar, que es la raíz de la palabra Egipto, Mitzraim, quiere decir estrecho, angosto. Por ejemplo, los dolores de parto se dice Tzerei Leidá, porque son como dolores cuando el bebé está saliendo por una parte estrecha, es como un estado de sufrimiento, de ahogo. Entonces Egipto representa eso, porque en Egipto el pueblo hebreo era esclavo y sufrió muchísimo. Y lo que vemos aquí es que en el momento de salir de ese estado de sufrimiento y de esclavitud, habitan en chozas. Y Dios quiere que cada año, durante 7 días y para siempre, también hoy, luego de miles de años de ese momento, la gente vuelva a habitar esas chozas para que recuerde lo que pasó. Primero recuerde que eran esclavos, que sufrieron, que no tenían libertad, que la esclavitud iba junto con el paganismo también, porque los hebreos se habían acostumbrado y aclimatado demasiado a la cultura egipcia. Y luego de obtener la libertad, lo primero fue habitar en chozas. Entonces vamos a pensar nosotros, vamos a tratar de conectar esto un poquito con nosotros, con hoy. Todos entendemos que estamos pasando una especie de transición. Muchos hablan de una nueva humanidad, una nueva tierra, y todo esto va junto con una tendencia de mucha gente, incluyéndome a mí, de decir, quiero irme más hacia la naturaleza, es decir, quiero salir del sistema. ¿Y qué es el sistema? El sistema es cuando estamos dependiendo de
que otro nos provea de nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, del agua, de la iluminación y de muchas cosas que nos sirven hoy que dependen de la electricidad. Y también, por ejemplo, conexiones a gas, es decir, que lo básico que es tener un techo, tener agua para beber, tener la energía para poder cocinar, para poder calentarnos en invierno, que eso es lo que nos garantiza la supervivencia. Porque, por ejemplo, ustedes ya se acuerdan que yo ya hace casi 4 años que vengo hablando de este tema, la capacidad de calentarse en invierno es la número 1, porque yo puedo tener alimento, pero si hace tanto frío como para congelarme, no me va a servir de nada tener alimento, porque ese frío va a hacer que yo no pueda sobrevivir. Entonces, tenemos una lista de necesidades básicas que si dependemos de otro que nos la dé, es una especie de esclavitud también. Entonces, mucha gente hoy entiende que es mejor no depender de otro. Es lo básico. Lo que yo veo, de acuerdo a mi experiencia, es que el querer ser libre también conlleva a alejarnos un poco del confort de la sociedad moderna. Por ejemplo, de estar en un apartamento con mucho lujo, ¿no es cierto? Pero que todo ese lujo está pendiendo de un hilo, porque si alguien, un tercero, decide cortarme todos los servicios, no me va a valer de nada ese lujo. Y muy rápidamente todo ese orden y todo ese placer, toda esa comodidad pueden transformarse en un caos con mucho sufrimiento. Por ejemplo, hoy ya se habla abiertamente, la gente da su testimonio que en muchísimos lugares del hemisferio norte, también del hemisferio sur, se está sufriendo de problemas en el abastecimiento de electricidad, de agua. Hay limitaciones ya del uso del agua para la gente que depende de empresas que se las proveen. También recordamos todos cuando empezó la situación entre Rusia y Ucrania, que en Europa hubo graves problemas para tener gas, que eso es la base de la energía eléctrica y también de la calefacción en muchos hogares. Entonces, lo que vemos aquí es que por un lado mucha gente entiende que mejor es no depender del sistema, pero salir del sistema también quiere decir que quizás toda esa comodidad a la que nos hemos acostumbrado va a disminuir, pero no necesariamente es algo malo, por lo menos yo lo veo así. Aquí en la Torá, Dios quiere que recuerdes durante miles de años y para siempre que la salida de Egipto va junto con vivir en chozas, que es algo que era más precario y menos lujoso que todas esas casas en las que habitaban en Egipto. Pero ahora ellos eran libres. Entonces yo creo que es muy importante que pensemos en este punto. Además, que al fin y al cabo, yo creo que toda esa comodidad a la que nos hemos acostumbrado en las ciudades nos atrofia a nosotros, nos separa de nuestro instinto natural, que es el que nos va a ayudar a sobrevivir en cualquier situación. No necesariamente es algo malo que salgamos del sistema y que tengamos menos confort y comodidad que la que tenemos hoy en la ciudad. Yo personalmente creo que puede dar mucha felicidad esa transición. Es decir, para mí el valor de tener contacto con la tierra y con los árboles y ver el cielo y el sol, eso vale más que toda la comodidad en cualquier ciudad. Pero bueno, cada uno lo tiene que entender por sí solo y tomar las decisiones que sean auténticas de él o de ella. Entonces hoy la porción es muy fuerte porque por un lado tenemos el final de la Torá, tenemos la entrada a la tierra prometida y tenemos también el precepto de Dios que nos dice que quiere que habitemos 7 días en una choza para que recordemos la salida de Egipto. Y luego de esta porción y de esta celebración y del final de la Torá, se va a empezar otra vez desde el Génesis, que es un ciclo nuevo de lectura de la Torá. Y en esta ocasión estamos terminando por segunda vez el ciclo que leemos nosotros aquí en mi canal. Y en esta ocasión quiero también tocar un tema muy importante, porque recientemente en este lugar donde estoy hablando, en esta plataforma que ustedes ven ahora, han cambiado algunas reglas. Y una de las reglas
habla explícitamente, esto ocurre el 25 de agosto, se publica, de que desde ahora no van a permitir hablar de ciertos temas. Y los que hablen de eso, los que elijan expresar su derecho natural a la libre expresión, los que hablen de ciertos temas, los van a hacer desaparecer. Es decir, no van a bajarles el video, sino que van a hacer que no aparezcan en ningún lado. Y esto tiene que ver con esto que ustedes ven aquí escrito. Lo que dicta este ente es lo que dicta quiénes son los que pueden hablar o no. Es decir, los que digan algo que va en contra de este ente que ustedes ven aquí, esa gente va a ser, se puede decir, castigada, haciendo que no aparezcan. Y sobre todo, y ahora escuchen bien porque ahí está el tema que me concierne a mí, ellos dicen que sobre todo la gente que hable de que se puede curar esto que ven aquí sin lo que ven aquí. Es decir, todos recuerdan, los que me siguen hace mucho tiempo, que este canal nace desde una situación personal mía, que fui diagnosticada con esto que ustedes ven aquí, y yo decidí no tratarme con lo que ven aquí ustedes escrito. Entonces, ellos van a castigar a cada persona que diga eso, que diga que se puede de otra manera que no sea esto. Entonces, por eso yo sé y veo que a mí me están haciendo desaparecer. Mucha gente de ustedes me han contado que todos los días van a buscar y ven que están desuscriptos por más que ellos se vuelven a suscribir. O sea, esto está ocurriendo ahora. Y mis videos tienen casi 0 vistas. Teniendo más de 400.000 suscriptores, a mí me están castigando por dar un testimonio auténtico. Entonces, mi querida audiencia, muchos preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? En esta situación de hoy, donde están pasando cosas que son todo lo contrario a respetar los derechos humanos. Y ustedes dicen, ¿qué podemos hacer? Y por supuesto que hay más que hacer que solamente reenviar contenido en grupos de Telegram, que es lo que hacen todos, sin levantarse del sofá y sin hacer nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una idea es, por ejemplo, expresar vuestra voluntad, porque eso es sagrado. Un ser humano es un hijo de Dios, es un ente creado a imagen y semejanza divina, y en este mundo rige el libre albedrío. Eso es algo sagrado. Pero si ustedes no expresan vuestra voluntad, entonces ¿quién va a respetar vuestro libre albedrío si ustedes ni siquiera expresan lo que quieren? Entonces, por ejemplo, ustedes como audiencia podrían contactar a este tipo de plataformas y decir, ¿por qué están ustedes haciendo esto? Eso es algo totalmente legítimo. Decir, ustedes han publicado porque estas reglas son públicas, no es un invento, no es una teoría de conspiración. Ustedes pueden decir, ¿por qué ustedes están esto a gente que está hablando de testimonio personal auténtico? ¿Por qué ustedes están esto? Información que es importantísima para ustedes. ¿Y por qué ustedes deciden que solo este ente es el que tiene la única razón y verdad? Eso es lo que ustedes también pueden hacer, pero la pregunta es si ustedes lo van a hacer, porque cuando una plataforma como esta, donde yo estoy hablando que es una compañía privada que tiene que ganar dinero, empieza a ver que sus clientes no están contentos con ella, tienen que hacer un cambio. Pero si ustedes no se expresan, eso no va a pasar. Y lo que va a pasar es que no va a quedar ningún ser humano auténtico hablando aquí dentro. Lo único que ustedes van a ver son contenidos manipulados para lavarles el cerebro a ustedes, para que ustedes acepten lo inaceptable y para que ustedes sean más ignorantes. Y para que ustedes tomen las peores decisiones que pueden tomar a todo nivel en vuestras vidas. Entonces, con esto, mi querida audiencia, terminando la lectura de la Torá y antes de comenzar una nueva, yo creo que es muy importante que ustedes concienticen lo que está ocurriendo y actúen.
porque quizás algún día no me van a ver más aquí, y no por mi decisión. Y no solo a mí, sino que a mucha gente buena, mucha gente que es auténtica y no es manipulada, y no está aquí para convencerlos de hacer nada que sea para vuestro daño. Entonces, mi querida audiencia, terminamos con este ciclo de lectura de la Torá, y yo creo que me voy a tomar unos días para recapacitar, para pensar cómo continúo aquí, luego de lo que está ocurriendo. Y bueno, ya les haré saber. Y ustedes saben también que yo hace tiempo que ya abrí un sitio privado que es comunidadsilvia.com, porque yo sabía que este día iba a llegar. Y ahí dentro yo hablo con libre expresión. Entonces, más que nunca les digo, únanse a mi comunidad privada. Es muy importante que podamos seguir en contacto, que puedan seguir escuchándome con libertad de expresión, y ahí también pueden interactuar conmigo en vivo e en directo, hacerme preguntas, y yo llego a conocer hasta personalmente a la gente a través de mi comunidad privada. Entonces les pido que se unan también para ayudarme, porque este lugar donde estoy hablando ahora ya me ha dejado casi sin ningún ingreso, y ustedes saben que yo abandoné mi trabajo todo para dedicarme a ustedes. Entonces también, si ustedes se suscriben, es una especie de ayuda a mí para que yo pueda seguir con ustedes y seguir trayéndoles de lo mejor que yo pueda, para seguir ayudándolos en todo lo que yo pueda. Entonces, mi querida comunidad, en esta oportunidad de nuevo agradecerles, porque tuve que empezar a borrar los videos primeros cuando yo empecé con este canal, y fue muy triste para mí, porque eso era un testimonio totalmente auténtico. Fue en un momento en el que yo tenía miedo, no sabía si yo iba a lograr ese proyecto de sobrevivir. Y bueno, ya han pasado más de 4 años, casi 5, y por eso fue muy triste tener que empezar a borrarlos. Todavía están, pero tengo que ir borrándolos, porque si no, van a hacer que este canal no se vea más. Entonces quería agradecerles a todos los que me siguen desde ese momento, que son mucha gente. Ustedes me han apoyado tanto, me han dado tantas ganas de seguir adelante a pesar de todo lo que ha pasado y sigue pasando. Y yo les prometo que voy a seguir aquí cuanto más pueda. No quiero abandonarlos porque ustedes me importan mucho. Entonces, mi querida audiencia, los dejo por ahora con mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.